Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de mi Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. A ver, brevemente sentados, por favor. El día de Navidad, yo trataba o quería compartir la importancia de lo que representa realmente la Navidad. Y ponía el ejemplo de los gobiernos, ponía el ejemplo de cómo la gente, cuando no hay un gobierno que funcione y que pues está todo, se le llama estado fallido. O sea, no hay orden, no hay nada. Cada quien hace lo que quiere. Incluso en algunos momentos, hace algún tiempo, en algunos estados de la República, que se puso la cosa muy difícil, desde Calderón, luego Peña Nieto, y se llamaba o se decía que ese estado, esas ciudades era un estado fallido. ¿Por qué? Porque no servían la autoridad, pues gobernaban ahí o hacían lo que quería pues el narco o los delincuentes. Y de alguna manera esto yo lo comparo también con cada uno de nosotros, que desgraciadamente, ¿qué es lo que me gobierna a mí? O sea, gobernar significa dirigir, tomar dirección, con un fin, con un objetivo. No va a depender de que si hoy tengo ganas y mañana no tengo ganas, o si hoy estoy de buenas y mañana no estoy de buenas. Quiere decir que mi vida tiene que ser gobernada con un fin, con un objetivo. Pero, pues, si nos vamos a la realidad, podríamos decir que muchas veces nuestra vida es un estado fallido. ¿Por qué? Porque a veces nos dirigimos más por los pensamientos. Empezamos a darle esa fuerza al pensamiento y, como dicen, la loca de la casa pues no nos ayuda, que empiezas a pensar y decir y alimenta, la mente alimenta el sentimiento y entonces se vuelve una revolución y le damos vuelta. Pero ¿por qué me hizo esto? Si yo me sacrifiqué, si yo esto, si yo lo otro. Y entonces no nos damos cuenta y creemos que estamos actuando de acuerdo a lo que Dios pide, pero nos estamos portando muy mal. Nos estamos portando, desgraciadamente, muy lejos de ese orden, de esa autoridad que debería de ser. Y luego, si nos vamos a los sentimientos, pues obviamente el sentimiento también alimenta el pensamiento. Un resentimiento, una herida, un dolor, una depresión. Hace rato ahorita, pues platicaba con mi mamá y pues nosotros somos muy carrilludos. Y pues lo aprendimos de mi mamá. Mi mamá es muy jacarandosa, muy jocosa. Y tenemos una hermana que queremos mucho, pero a veces pues se nos pasan las bromas. Y pues ahorita mi mamá me está diciendo que mi hermana se siente mal, porque siempre le estamos dando carrilla. Y yo dije, ay, 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 ay. Y como desgraciadamente a veces con bromas que nos acostumbramos a hacer, no nos damos cuenta del daño que podemos hacer a otros, ¿no? Tristemente, esto es verdad. Entonces yo dije, ay, pues sí me quedé así, porque pues realmente mi hermana pues está pasando por momentos difíciles y pues entre broma y broma le decimos y todo, pero pues no me había dado cuenta que le estamos afectando, ¿no? Y repito, a veces es un sentimiento,
a lo mejor mi hermana trae esto desde hace mucho, de lo carrilludo que somos, y hasta compartí ayer, ¿no? Mi hermana, cuando estábamos chiquitos, nos cortaba las pestañas, nos ponía los vestidos de sus muñecas. Entonces, pues una vez que nos desquitamos con ella, los 3 hermanos, pues la agarramos con ese plumón marcador que no se quita, le pintamos lentes, pecas, bigotes y la sacamos hacia la calle, ¿no? Al fin, cosas de hermanos, bromeando y entre todo, pero ¿cómo podemos ir lastimando? Y el guardar esto genera desorden, genera un caos o una tiranía, donde vas a actuar exactamente por lo que estás sintiendo. Y yo creo que todos hemos sentido esa tiranía. Estamos enojados y decimos cosas que después nos arrepentimos. O hacemos cosas, dice, ¿por qué hice esto? O la pasión que muchas veces nos mueve a dejarnos arrastrar, que ni siquiera es verdadero amor. Me refiero a veces al sexo, me refiero a la pornografía, me refiero a la pasión por hacer algo, no solamente a nivel de la carne, sino que a veces no medimos consecuencias, no medimos ese orden, y que podemos nosotros meter desorden en la vida de otros con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Entonces, la Navidad representa para nosotros el nacimiento del niño, que es Dios, que es Rey y que es Salvador. Y que obviamente cuando todo niño, pues creo que ustedes han visto documentales o películas de los niños que nacen hijos de reyes, ¿sí? Que son de sangre azul, y desde niños los van entrenando a ser reyes. Había una película, El último emperador, no sé si la vieron, es del último emperador reconocido por los japoneses o los chinos, no me acuerdo, chinos, ¿verdad? De los chinos. Y desde niño al pobre chamaco me lo trataban así como un dios, y le hacían todo como si fuera un dios. Y viene la revolución china, viene Mao Zedong y todo este movimiento socialista, y al pobre pues se enfrenta a una realidad en donde dice, espérense, yo fui educado para otra cosa, yo fui formado para ser rey, para ser emperador, y pues no sabía. Entonces, desde niño a la realeza, pues nos vamos muy lejos, vamos a Inglaterra, vamos a Suecia, a España, los reyes que tienen sus hijos y se les enseña. Me platicaba una señora, yo no sé mucho de eso, pero porque salió una cuestión bueno, no tiene caso mencionarlo, pero me decía de las esposas de los hijos del rey de Inglaterra, algo así, y que tienen que tener un protocolo, y es que, bueno, se dio un problema con su nuera, con la nuera de esta señora que me estaba diciendo, y ya me hacía el comentario de esta señora, no sé cómo se llama la esposa de este rey o este príncipe, que se pintó las uñas de un color que no debería, y que hicieron todo un drama, que quién sabe qué. Digo, ay, a veces le exageran, pero sí es importante entender cómo es necesario ir formando al niño rey que nace en nuestro interior. Tengo que formar a ese niño rey, tengo que alimentarlo. Y aquí no se trata de cuestiones de tipo social o de apariencia. ¿Cómo alimento a este niño que ha nacido para que se convierta en el rey de mi vida? ¿Y qué quiere decir? Mis pensamientos no van a cambiar, mis sentimientos tampoco, mis pasiones tampoco, pero voy a estar gobernado por este niño rey. ¿Cómo alimento al niño Dios, Rey y Salvador que ha venido? Aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Cada vez que yo aprendo, cada vez que yo trato, cada vez que yo lucho por hacer la voluntad de Dios y hago conciencia que lo hago porque quiero que me gobierne, o sea, quiero que ponga orden, quiero que ponga orden y fuerza y poder y amor y todo lo que necesito para enfrentar la vida. Porque cuando tengo un problema, tengo un dolor, tengo una enfermedad o tengo incluso la muerte de un ser querido, muchos podemos desmoronarnos.
Una noticia desagradable, una noticia que a lo mejor no era lo que nosotros esperábamos. Se murió un ser querido, te traicionó a alguien, no sé, te corrieron del trabajo, te pusieron los cuernos. A cualquiera tumba. Y cualquiera puede caer en depresión, cualquiera puede caer incluso en situaciones que lo dañen muchísimo más. Y si yo no aprendo a dar este orden, pues yo, ¿cuántos años tengo? Ya 54. Y todavía estoy así como que a veces le arranco y a veces no, y que voy para acá. ¿Por qué? Porque necesito que este niño Dios tome su lugar como mi rey. Fíjense, si ustedes se ponen a pensar cómo empieza el año litúrgico, la preparación del nacimiento de Jesús. ¿Con qué termina el año litúrgico? Católicos. A ver, mi querido don Saúl Yanagui, que tengo el placer y el privilegio de tenerlo aquí. No le digas tú, Teresita. ¿Cómo termina el año litúrgico, don Saúl Yanagui? No, la muerte le voy a dar a usted. A ver, Teresita. ¿Con qué termina el año litúrgico? La fiesta de Cristo Rey. Con eso termina, empieza con el nacimiento y culmina cuando declaramos a Cristo Rey del universo y Rey de mi universo, Rey de mi mente, Rey de mi corazón, Rey de mi cuerpo, Rey de todo. Y se trata que Él me gobierne, pero si yo no lo alimento, pues va a ser un estado fallido. Sí, viva Cristo Rey, ay, pero tu vida sigue siendo un despapalle. Tu vida sigue siendo determinada por lo que sientes, por lo que piensas, y dices, ¿qué estás haciendo? Y la única manera de lograrlo es enfrentar la realidad de que no estás alimentando y no estás dando el lugar a este niño. Creen que con la fiesta, y ahorita hasta se ven más gorditos algunos, porque no comieron, tragaron, hijos de su madre. Sí, así que si los romeritos, que si el bacalao, aunque sean los tamalitos, los frijolitos, pero miren, hasta unas están rebosando ahí de cachetonas. Los regalos, ay, que si el intercambio de regalos, qué bonito, eso es muy hermoso. Es una convivencia familiar, pero no es la verdadera Navidad. Es dejarlo, que Él tome lugar en nosotros y empezar a alimentarlo. Repito, la única forma que Él pueda poner orden es empezar a tratar de buscar y hacer la voluntad de Dios para agradar a este Rey. Y Él lo único que te va a dar, pues casi nada, aparte de la salvación, el poder para poder controlar toda la tiranía que hay en tu cuerpo, toda la tiranía que quiere constantemente emanciparse y decir, es que yo siento, es que yo quiero, es que a mí me gusta. Y solamente aquel que hace conciencia de ello lo puede ir logrando. Porque cuántas noticias, cuántas situaciones han enfrentado a lo largo de este año que ya está por terminar. ¿Cómo lo hemos enfrentado? Con paz. Y la paz no es la ausencia del problema, es la capacidad de poder tomar decisiones a pesar de lo que siento, de lo que pienso, y hacer lo correcto, aunque duela, aunque no vaya de acuerdo a lo que yo quisiera, o al sentimiento, al coraje, o al pensamiento que estoy teniendo. Por eso hoy lo que celebramos es muy interesante. Hoy estamos celebrando al primer mártir como tal. Claro, el primero fue San Juan Bautista, pero al primer mártir o protomártir que se le llama Esteban. Fíjense qué interesante, porque hay un planteamiento de lo que es ese orden, de lo que puede uno enfrentar y de lo que puede uno lograr cuando realmente está haciendo esa voluntad. Dice el texto del Hecho de los Apóstoles, cuando dice, en aquellos días Esteban lleno de gracia. ¿Lleno de qué? Porque también habíamos visto que es la gracia. A la Virgen María se le dijo, que jaritomene, o sea, la llena de gracia. Yo trataba de explicarles un poquito, ¿qué significa esto?
llena de la voluntad de Dios, de querer agradar a Dios. Esa es la gracia, porque querer hacer la voluntad de Dios te da poder, incluso poder para expulsar demonios, para poder hacer lo que tienes que hacer y hasta a veces cosas que tú no te puedes imaginar. Esa es la gracia. Por eso cuando me confieso, ¿de qué me confieso? De mis pecados. ¿Qué es el pecado? Hacer lo que yo quiero. Haberme dejado ganar por el sentimiento, por el pensamiento, por lo que me dijeron, por el dolor, por el miedo, por la pasión, por lo que ustedes quieran. Y entonces cuando yo pido perdón y el sacerdote me da la absolución, me da la oportunidad de volver a empezar, de poder construir esa voluntad en mí y querer agradar a Dios. Entonces cuando el ángel le dijo que Jaritomene, la llena de gracia, Dios ha hallado gracia delante de ti, porque María no es en ese momento, María toda su vida, todo el proceso de su vida fue querer agradar a Dios. Y por eso fue escogida, fue el vaso perfecto. Y les decía también en otra prédica que es un sacrificio. Bueno, les empezaba diciendo, ¿cuál es el sacrificio más grande o cuál fue el primer sacrificio que hizo Jesús? No, el primer sacrificio, ¿cuál fue el sacrificio más grande? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo se dio ese momento, don? No en el monte. ¿Perdón? A ver. No. Yes. En el momento de la encarnación. Dios lo manda a hacerse hombre. Y Jesús dice, hago lo que tú quieras. Ahí empieza el sacrificio. ¿Qué significa sacrificar? Sacrificar es sacro, que significa sagrado, y facere, hacer algo sagrado. ¿Cuándo algo sagrado? Cuando esto se lo aparto y se lo ofrezco solamente a Dios. En ese momento lo hago sagrado porque solamente es para Dios. Los vasos sagrados no se ocupan para otra cosa más que para el sacrificio de Dios. Jesús, obviamente, como hombre nos enseña, no porque Jesús allá en el cielo hiciera lo que él quería, sino porque la Trinidad es una unidad. Lo que él quiere el Padre, lo quiere el Hijo, lo quiere el Espíritu Santo. Pero Jesús como hombre nos enseña a hacer sacrificio. ¿Y cuál es el mayor sacrificio? Hacer la voluntad del Padre. Jesús, siendo Dios, no se aferró a su condición divina, sino que se abajó, se agachó para ser como nosotros en todo, menos en el pecado. Y entonces Jesús va a ir creciendo como hombre en hacer la voluntad del Padre. Y el culmen es cuando tiene que enfrentarse a lo que le toca vivir. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Ahí como que lo vemos como que ahí se sacrificó. No, toda su vida, desde que se hace hombre, desde que se encarna, desde su nacimiento, toda su vida, y en el momento de su propia muerte, es agradar a Dios. ¿Por qué Jesús tenía el poder como hombre para hacer milagros? Porque Él hace la voluntad de Dios. Porque toda su vida está regida en querer agradar al Padre. Y ahí viene el poder que el mismo Jesús le dijo a sus apóstoles: y ustedes harán mayores prodigios. O sea, ustedes van a hacer cosas más grandes. ¿Cuál es la condición? Tener orden. Y tú no puedes ser el gobernador o el presidente o el rey de tu vida, porque mira cómo está tu vida. Cuántas cosas has decidido, has actuado y dices, hijo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? Hasta ahí personas dices, ¿por qué me casé? ¿Por qué? Porque no tomaste a Dios como tu rey. Cuando te casaste, ¿por qué te casaste? Porque lo quería. Es que estaba tan guapo.
Ay, es que me trataba como princesa, ahora me trata como rana. Y no estoy diciendo que sea malo casarse, pero la mayoría se casa por lo que siente, por lo que sueña, pero no porque Dios vaya marcando la dirección de sus vidas. Por eso es tan importante entender lo que estamos celebrando. Estamos dentro de la octava de Navidad, donde se profundiza, se medita en este acto de amor de Dios por mí. Y de ahí tiene que centrar toda mi existencia. Entonces, les decía de Esteban, lleno de gracia. ¿Lleno de qué? Cámbienlo. Lleno de la voluntad de Dios. Cámbienlo. Otro sinónimo, ya no es gracia, ya no es voluntad de Dios. ¿Saben qué? No sirvo como cura, ya me voy. De sacrificio. ¿Qué sacrificó Esteban? Su voluntad. No, antes, más que su vida, su voluntad. ¿Sí estamos entendiendo? Lleno de gracia es lleno de sacrificio. O sea, ¿qué sacrificó? Su voluntad. ¿Qué quería agradar? A Dios. Así de fácil. Suena fácil, ¿verdad? Y a veces, ay, yo quiero, empieza con eso. Por eso, Esteban, lleno de gracia y como consecuencia, lleno de poder. Pero no un poder para qué, no, es un poder de servicio. Es un poder para hacer la voluntad de Dios y hacer cosas extraordinarias. A veces pensamos que lo más extraordinario es hacer un milagro. ¿Sí? Una persona que se está muriendo y lo sanas. Una persona que está enferma y lo sanas. Eso no es lo más extraordinario. El mayor poder es hacer la voluntad de Dios. Y esto es increíble. Fíjense toda esta dinámica. Lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente, o sea, milagros. La predicación se acompaña de signos y prodigios. A veces la gente busca más los signos y prodigios que la predicación. A veces nos enfocamos más en querer hacer grandes cosas y no en la predicación, en la enseñanza del amor y del poder de Dios. Pero bueno, dice, algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Óiganlo bien, aquí es algo muy importante. Muchos de ustedes tienen familiares que no creen en Dios, que incluso los tachan de cucarachas de iglesia, mojigatos o mojigatas, ya mejor métete al convento, que quién sabe qué. Y ustedes quieren hablar con ellos y no funciona. No quiere decir que va siempre a entender la persona, pero tú vas a tener palabras y sabiduría para poder hablar. Que ellos quieran aceptar, pues, ni Jesús lo aceptaron. Así es que no te creas de que por tu cara bonita, don Saúl, te van a creer. Al contrario, vas a ser atacado, te van a decir, y tú puedes hablar con sabiduría y con poder, y no significa que siempre van a entender o aceptar lo que tú estás diciendo. Esteban, con poder, con todo el espíritu, refutaba. Y no decía aquí, ahí se convirtieron, al contrario, se pusieron más encanijados contra él. Fíjense, algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron. Así es que, ¿qué haces cuando tú haces lo correcto y los demás se enojan? Caes en la trampa, ¿sí o no?
Tú estás haciendo lo que... Y tú esperas que te aplaudan, bravo, ay, muy bien, felicidades. No. Te atacan, te agreden, te ponen una trampa y tú caes en la trampa, te enojas, pierdes. ¿Por qué? Porque no tienes orden, porque no tienes quien te gobierne. Tú estás haciendo las cosas porque te gustan, tú estás haciendo las cosas porque piensas que es lo correcto, pero no en un discernimiento y una búsqueda de agradar a Dios. Pero es que yo, tranquilo, ¿vas a hacer lo que tú quieres o lo que tú debes hacer para agradar a Dios? Pero, entonces, si hay pero, pues ya no hay. Imagínate que al rey le diga, pero a la horca. Bueno, así antes se hacía, ¿no? Cuidadito con que al rey le pudieras decir algo, porque lo que el rey quería, recuerdo de una persona que de chico lo trataban así como rey, porque él tendría que sería 8, 9, 10 años, levantaba los brazos y decía, vísteme. Y estaba la pariente o el pariente vistiéndolo al niño rey. ¿Por qué? Porque se sentía que lo merecía todo. Entonces, entiendan por qué me pasa lo que me pasa. Porque es natural. Hay una guerra espiritual entre los que quieren agradar a Dios y los que quieren agradarse a sí mismos. Entre los que siguen a Dios y entre los que siguen lo que el mundo marca. La carne, el demonio y el mundo. Esa es la guerra real. Y nosotros podemos venir a misa, darnos golpes de pecho, pero realmente no estar sirviendo a Dios. Y por eso dice, al oír estas cosas los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, otra vez, lleno del Espíritu Santo. Aquí para mí es la pieza clave de todo. Dice el texto, lleno del Espíritu Santo miró al cielo, vio la gloria de Dios. O sea, vio la presencia de Dios con él. ¿Qué es lo que te alimenta a ti? Querer agradar a Dios. Y ahí es donde tú vivirás la gloria de Dios. ¿Qué es lo que te motiva? La gloria de Dios. Y no porque vayas a tener una visión. Hay gente que sí ha tenido visiones, pero no necesitamos visiones. Tenemos la Eucaristía. No hay mayor gloria que eso. Y hay gente, óiganlo bien, que ha podido vivir solamente alimentándose de la Eucaristía, sin necesidad de nada más. Y no porque ellos dijeran, ay, pues yo voy a hacer esto y voy a comer solamente la Eucaristía. No, sino porque se alimentan de la voluntad de Dios y veían a Dios, la gloria de Dios en el sacrificio de la Eucaristía. ¿Cuántos de nosotros vemos la grandeza de la Eucaristía? Venimos a misa por costumbre, por obligación, no por convicción, no porque sea la fuerza que me mueva. Necesito de la Eucaristía, necesito de la misa. Como dice la viejita, Padre, llegué después de la bendición inicial, ¿me vale la misa? Sí, hija, te vale. Padre, llegué después del acto de contrición, ¿me vale la misa? Sí, hija, te vale. Padre, llegué después de la homilía, ¿me vale? Hija, no me has entendido, te vale, o sea, no te importa. Es como si yo les preguntara, oigan, llegué o vas a llegar al final de la película, ¿te vale la película? O vas a llegar al final de la comida que ya se acomodó todo, ¿te vale la comida? Pues ya comieron todos, tú nada más llegas a oler los trastes, te pones ahí a oler los trastes o como perrito, a ver qué me tocó, allá, con eso ya te llenaste. El problema es, si yo no entiendo lo que Esteban está viendo, a veces pensamos que es solamente para algunos los que van a ver, tenemos la bendición más grande y más poderosa, la presencia de Dios en la Eucaristía. Pero no lo vemos, no lo entendemos. Y no me refiero a verlo con los ojos de la carne, se refiere con los ojos del alma. Hasta que no pongamos orden o dejemos que el niño Dios
ponga orden en nosotros, no va a funcionar esto. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esta es la visión, esta es la esperanza, un día estar en la presencia de Dios. Yo le llamo a esto los visionarios. ¿Quiénes son los visionarios? Son aquellos que tienen una fotografía del futuro y la viven en el presente con pasión para llegar a ese futuro. Y esos son los que un día están siempre esperando un día poder llegar a la presencia de Dios. Que verdaderamente se les hace agua a la boca. Pablo dice, ya no sé qué sea mejor, si morirme, irme con el Señor o quedarme para enseñarles más. Pero si a mí me dieran a escoger, mejor morirme. Y no morirme porque ya no quiero vivir o porque esta vida no sirve o porque estoy deprimido, sino porque añoro o porque añoramos un día estar en la presencia de Dios. Esa visión es la que tendríamos que tener todos los días para poder no perdernos de vista, para mantenernos. Dice, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. A la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Fíjense, haces el bien y te pagan mal. Le entregas tu vida a un hombre, le entregas tu vida a unos hijos, le entregas tu vida a un amigo. Y ¡ay, es que me falló! Bájale a tus panchos. ¿Y que tú no has fallado? ¿Y cómo Dios te trata? Se abalanzaron contra él. Lo único que él quería era buscar la salvación de ellos, hablarles del amor de Dios. Y a veces nos ponemos arriba de Dios. ¿Cómo me falla mi esposo? ¿Cómo me falla mi esposa? Me fallaron mis padres, me fallaron mis hijos, me falló mi amigo. Y hacemos un drama. Qué triste es no entender lo que significa que Dios sea lo más importante. No digo que no duela, claro que duele, pero porque duele, yo voy a actuar por lo que Dios me pide, no por lo que me duele. Si no, entonces sigue habiendo una anarquía, gracias, sigue habiendo una anarquía en tu vida. Un caos. No gobierna Dios, gobiernan tus sentimientos. ¿Y cuánto nos falta? Dice, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Obviamente, esto genera en la persona mayor coraje. Dice, entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Aquí es una pedradas reales y verdaderas, pero ¿cuántos ataques? ¿Cuántas heridas? ¿Cómo respondes a esas heridas? Aquí este hombre lo único que hace, Señor, dice, Señor, recibe mi espíritu. O sea, si me está doliendo, Señor, recibe mi espíritu, recibe mi ser. ¿Por qué? Porque es un dolor, es una agonía, es una tristeza. Recibe mi espíritu, o sea, te lo entrego a ti. No está pensando, ay, ¿cómo? Es que yo que hice, yo que me sacrifiqué. No, me duele. Y vaya que yo no sé cuántos les haya tocado una descalabrada. Y duele, pero ahora imagínate, morir a pedradas. Y es, Señor, recibe mi espíritu. No se pone ni como mártir, ni empieza a reclamar, ni les deja de, pues ahora ya no les voy a hablar. O se va a hacer lo que yo quiero porque yo... Señor, recibe mi espíritu. Y lo más hermoso, cuando ya está por morir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Por eso es
digno de mencionar y de meditar, el primer mártir, porque nos enseña, a lo mejor a ninguno de nosotros nos toca morir como mártires, pero podemos vivir como mártires, ofreciendo todo a Dios. Y solos no podemos, no basta con, ok, lo voy a hacer, okay. No es algo que tú puedas lograr si tú no permites que el niño Dios crezca en tu interior. Aliméntalo todos los días. Busca agradarlo, busca hacer su voluntad. Y vas a ver las maravillas que Dios hará a través de ti. Y sí, incluso, y si es su voluntad, sanaciones físicas, liberaciones de demonios y de tantas cosas. Pero a ti no te corresponde cambiar a nadie. Te corresponde ser imagen de Dios, de su gloria. Ya lo que hagan los demás, probablemente, algunos incluso, recuerden que algunos de los que estuvieron de acuerdo con la muerte de Esteban se convirtieron. Ese sacrificio de Esteban logró que un joven se transformara. Y lo dice aquí. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y a todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, que se va a convertir ¿en quién? Pablo. Saulo es una conversión de la sangre de Esteban. Claro, tiene ese encuentro personal con Cristo. Pero ¿quién intercedió por Saulo y por todos los demás? Esteban, cuando les dice, no les tomes en cuenta este pecado. Y lo más hermoso, Esteban no vio, al menos no en vida, lo que hizo a través de ese sacrificio por Saulo. Así es que no te preocupes si tus hijos, si tu esposo, si tu esposa, no, usted centrada en darle gloria a Dios, en hacer su voluntad. Y cuando vengan las persecuciones, las enfermedades, sí, nos va a doler hasta el alma, duele, pero no vamos a actuar, o no debemos actuar por lo que siento o pienso, sino en lo que mi Rey, mi Dios y mi Salvador me pide. ¿Están dispuestos? Creo que es para meditar y profundizar. Pónganse de pie. Y ya no medité el Evangelio, porque si no se me va a hacer muy tarde, pero fíjense nada más, cuídense de la gente porque los llevarán, o sea, sí habrá persecución, tribunales, sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio. ¿Así darán qué? ¿Con qué otra palabra se refiere testimonio? Martirio. El mártir es testigo de algo que él tiene y que lo hace responder de esa manera. Esos son los testigos, los que son mártires. Y el martirio no solamente es muerte, es ser testigo de que Dios vive en mí. Él es mi Rey y Él es mi Señor. Darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos, pero cuando los entreguen no se preocupen por lo que van a decir o la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. Y esta parte es de lo más doloroso. El hermano entregará a su hermano a la muerte. El padre a sus hijos. Los hijos contra los padres. Y los matarán. Y no se refiere a matar físicamente. Matar el alma. Cuídense de aquellos que pueden matar el alma. Que pueden hacer que te llenes de odio, de coraje por lo que te hacen los demás. Hoy el Señor nos invita
a darle ese lugar a nuestro Dios, a nuestro Rey y Salvador. Cierren sus ojos y vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero que nazcas yo quiero que nazca verdaderamente verdaderamente en mi interior. en mi interior. Toma el lugar Toma el lugar de Rey, de Rey, de Dios de Dios y de Salvador. y de Salvador. Quiero que tú me enseñes Quiero que tú me y enseñes me guíes y me guíes en este crecimiento. en este Tú crecimiento. sabes lo que me cuesta Tú sabes lo que me cuesta ser humilde, ser humilde, ser obediente. ser obediente. Solo yo no puedo. Solo yo no puedo. Muchos pensamientos, Muchos pensamientos, muchos sentimientos, muchos sentimientos, muchas preocupaciones muchas preocupaciones que me han llevado que me han llevado a esta anarquía, a esta anarquía, a esta tiranía a esta tiranía en mi interior. en mi interior. Y cuando me enfrento Y cuando me enfrento a estas realidades dolorosas, a estas realidades dolorosas, a estas decepciones, a estas decepciones, traiciones, traiciones, sufrimientos, sufrimientos, pérdidas, pérdidas, no tengo el control. no tengo el control. Caigo en el coraje, Caigo en el coraje, en la desesperación, en la desesperación, en la tristeza, en la tristeza, en la depresión, en la depresión, en el miedo, en el miedo, en la angustia. en la angustia. Hoy, Señor, Hoy, Señor, reconozco reconozco que a pesar de ser católico, que a pesar de ser católico, nunca he permitido nunca he permitido que tú seas mi Rey, que tú seas mi que Rey, tú seas mi Dios que tú seas mi y Dios mi Salvador. y mi Salvador. Hoy te ofrezco Hoy te ofrezco el verdadero sacrificio, el verdadero mi sacrificio, humana voluntad, mi humana voluntad, que siempre se ha pegado que siempre se ha pegado a lo que pienso, a lo que pienso, a lo que siento, a lo que siento, a lo que necesito, a lo que necesito, y ha rechazado y ha rechazado cualquier dolor, cualquier dolor, cualquier sufrimiento. cualquier sufrimiento. Señor Jesús, Señor Jesús, entra a tomar posesión. entra a tomar posesión. Y yo sé Y yo sé, que seguiré sintiendo, seguiré sintiendo, pensando y deseando, y deseando, pero no quiero pero no quiero tomar decisiones tomar de decisiones acuerdo a ello, de acuerdo a sino ello, de acuerdo a tu divina voluntad. sino de acuerdo a tu divina voluntad. Ayúdame, Señor, Ayúdame, Señor, porque solo no puedo. porque solo no Tú puedo. sabes que he tratado Tú sabes que he tratado de agradarte, de agradarte, de servirte, de servir, y lo he logrado y lo he logrado por momentos, por momentos, incluso en aquellas cosas incluso en aquellas cosas que me gustan que me gustan y que yo te he agradado. y que yo te he Pero en los agradado. momentos de dolor, En los momentos de dolor, de prueba, de prueba, de sufrimiento, de sufrimiento, de pérdidas, de pérdidas, no he sabido responder. no he sabido responder. Señor Jesús, Señor Jesús, todos mis pensamientos, todos mis pensamientos, todos mis sentimientos, todos mis sentimientos, todas mis necesidades, todas mis necesidades, quiero que estén sometidas quiero que estén sometidas a tu divina voluntad. a tu divina voluntad. Yo solo no puedo. Yo solo no puedo. He vivido muchos años He vivido muchos años en esta tiranía, en esta tiranía, con este carácter en este carácter prepotente, prepotente, soberbio, soberbio y he lastimado, y lastimado. he fallado. He fallado Y los fallos y los fallos y errores y traiciones y errores y traiciones que me han hecho, los he agigantado. los he agigantado Porque me han lastimado porque a mí. me han lastimado, Porque he sentido porque he sentido que no me han dado mi lugar. que no me han dado mi lugar. Pido perdón Pido perdón a todas las personas a todas las personas que yo he dañado, que yo he dañado, que no he sabido responder que no he sabido responder como un hijo de Dios, como un hijo de Dios, donde Dios sea mi Rey. donde Dios sea mi Rey. Pido perdón, Pido perdón porque con mis palabras, porque con mis palabras, con mis pensamientos, con mis pensamientos, con mis acciones, con mis acciones, he dañado
he dañado, he lastimado, he lastimado, he ofendido. he ofendido. Les pido perdón Les pido a perdón todos mis seres queridos por mis seres y queridos a todos mis enemigos, y a todos mis enemigos, a todos aquellos que me han dañado a todos aquellos que me han de dañado, manera consciente o inconsciente, de manera consciente e inconsciente, y que yo he caído en la trampa y que yo he caído en la del trampa, odio, el odio, del rencor, del rencor, de la crítica, de la crítica, de la venganza. de la venganza. Pido perdón, Pido perdón, porque al no tener a Jesús porque al no tener a Jesús como mi Rey y mi Señor, como mi Rey y Señor, he actuado he actuado y he justificado y he justificado mis acciones mis acciones por lo que yo he sentido. por lo que yo he sentido. Y yo perdono Y yo perdono a todas esas a personas todas esas personas que me han hecho caer que me han hecho caer con sus palabras, con sus palabras, con sus acciones, con sus acciones, con sus traiciones, con sus traiciones, con sus mentiras, con sus mentiras, con sus trampas, con sus trampas, porque no han estado porque no han estado sometidos sometidos a la autoridad de este niño rey a la autoridad de este niño rey, y se han dejado gobernar que se han dejado gobernar por sus instintos, por sus instintos, miedos, miedos, pensamientos y pensamientos sentimientos, y sentimientos, y me han arrastrado, y me han arrastrado, me han lastimado. me han lastimado. A cada uno de ustedes A cada uno de que a lo ustedes largo de mi vida que a lo largo de mi vida me han lastimado, me han lastimado, yo les perdono yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y ahora, al poner orden Y ahora al poner orden en mi interior, en mi interior, que el Espíritu Santo, el Espíritu con Santo, todo su poder, con todo su con poder, este sacrificio con ese sacrificio que estoy haciendo que estoy haciendo de forma permanente de forma de permanente mi humana voluntad, de mi humana voluntad, ponga orden ponga orden en este cuerpo enfermo, en este cuerpo enfermo, dañado dañado, y lastimado. lastimado, Donde ha existido la enfermedad, donde ha existido la enfermedad, sea reprendida, sea reprendida, y entre la voluntad, y entre la voluntad, la gracia, la gracia, el poder de Dios, el poder de y Dios, sea restituido sea restituido cada tejido, cada tejido, cada órgano, cada órgano, aparato o sistema, aparato, sistema, desde el nivel molecular, desde el nivel del molecular, DNA, del DNA, de las células, de las células, cada parte de mi cuerpo. cada parte de mi cuerpo, Si es para la gloria de Dios, si es para la gloria sea de Dios, sanado. sea sanado, Que a través de hacer la voluntad de Dios que a través de hacer la voluntad se de manifiesten Dios se manifiesten signos y prodigios, signos y prodigios, no para mi gloria, no para mi no gloria, para que la gente me busque a mí, no para que la gente me busque, sino para que la gente descubra sino para que la gente descubra al único y verdadero Dios, al único y verdadero Dios, al único y verdadero Rey al único y verdadero y Rey, verdadero Salvador, y verdadero Salvador, Jesucristo, Jesucristo, al quien yo recibo a quien yo recibo y expulso a Satanás y expulso a Satanás y todas sus trampas, y todas sus trampas en todas sus mentiras, y todas sus mentiras, todo aquello todo que aquello ha provocado que ha provocado para que en mi vida para que mi vida sea un caos sea un caos lleno de odio, lleno de odio, de miedo, de traumas, de traumas, resentimientos, resentimientos, pasiones pasiones y todo aquello y todo aquello que ha gobernado mi vida. que ha gobernado mi Te vida. reprendo, ato y amordazo, Te reprendo, ato y amordazo, y te mando a los pies del niño Jesús, y te mando a los pies del niño Jesús, en ese pesebre en ese pesebre donde Él te ha vencido, donde Él te ha vencido, porque con su obediencia porque con su obediencia empezó nuestra salvación empezó nuestra y salvación nuestra liberación. y nuestra liberación. Yo me declaro Yo me declaro libre y sano libre y sano en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi cuerpo en mi cuerpo y en mi corazón. y en mi corazón, Y que a partir de ahora y que a partir de ahora mi alimento mi alimento sea agradar sea agradable y hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad para de la Dios, gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios, de Padre. Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Agachen su cabeza, pongan sus manos en su corazón. Señor, tú sabes cuán difícil es para nosotros hacer tu voluntad, porque lo hemos intentado con nuestras fuerzas, porque creemos que es algo que nosotros podemos hacer,
pero no podemos sin ti. Te entregamos, Señor, esta voluntad que había estado apegada y aferrada a sentimientos, pensamientos, miedos, necesidades. Será un proceso de crecimiento, será un proceso doloroso, pero a su vez también de gozo, de paz, de fuerza, de sabiduría y de poder, pero no para nuestra gloria, sino para tu gloria. Por eso te entrego a este pueblo que tú me has encomendado, a mis hermanos aquí presentes y hermanos a través de los medios, y los que vean esta celebración en otro momento y esta oración con esta predicación, para que se manifieste, Señor, a través de los medios también tu gloria, tu poder, tu gracia en sanación, liberación y paz, y sobre todo que tú reines en el corazón y en la vida de cada uno de ellos, y por intercesión de María Santísima, la que hizo el sacrificio también de su voluntad, hasta entregar a su propio Hijo y no defenderlo como madre y permitir que fuera crucificado, porque lo que más le importaba a María era agradarte, Señor. Por eso yo bendigo, santifico y purifico a tu pueblo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora a dejar que el niño realmente sea tu rey. Y entonces veremos la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a continuar presentando nuestra ofrenda. Pongan sus manos y yo bendigo sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. pasen a hacer su ofrenda.